Bueno, en este nuevo mes, el Señor le ha dicho al pastor que hablemos sobre la familia, el ministerio principal. Y hoy me corresponde hablar un tema que es muy importante, pero también a la vez gratificante, el de ser padres, padres responsables. La vida nos presenta muchos roles y responsabilidades en nuestra vida. Ser padre o ser madre no es solamente cumplir con la labor diaria para la crianza de nuestros hijos. ¿Sabe? Cuando nosotros dirigimos a nuestros hijos en la senda, entienda que usted también lleva por esa misma senda a un país, a una nación, a una ciudad. Porque nuestro reflejo y nuestro ejemplo deben generar un impacto en la vida de nuestros hijos. Ser padre responsable requiere amor, requiere dedicación, requiere compromiso. Ser padre responsable es criarlos y guiarlos en un mundo de tantos cambios y tantos desafíos. No es una labor fácil y no me tocó un tema fácil, pero es de vital importancia que los hijos de Dios sepamos ser padres responsables y que nosotros tenemos el poder de transformar nuestra generación futura, nuestro país, nuestra ciudad. ¿Saben? Buscaba y veía las estadísticas en Colombia y decía que 1 de cada 4 niños crecen sin papá. Y también mencionan las estadísticas que más del 30% de las familias las encabezan madres solteras. Y esto es un grave problema, hermanos. ¿Dónde está el rol de papá? Claro, no puedo decir que solo es papá, también es mamá. Mamá también abandona a sus hijos. ¿Qué estamos haciendo? Y cada una de estas cosas me llegaba a pensar y preguntarme, si mis hijas ven mis pasos, ¿a dónde irán? ¿Cómo se enfrentarán en la vida? ¿Realmente soy ejemplo, influencia? En estos días, hace 2 semanas, hablaba con un abogado y me contaba algo en un colegio prestigioso de la ciudad, que me reservo el nombre, y me comentaba que había un niño en jardín, más o menos los niños de jardín tienen de entre 4 a 5 años, y había una reunión de padres. En esa reunión de padres, uno de sus compañeritos fue con 2 papás, y dice el niño a su amiguito, yo tengo mami, yo tengo papi, pero tú tienes 2 papis, ¿por qué? El niño no le responde, pero se va a casa y le dice a sus papás que dónde está mamá. Inmediatamente estos caballeros entran en un problema en el colegio porque este niño estaba juzgando y haciéndole bullying a su hijo por no tener mamá. ¿Y qué creen que pasó? Es la inocencia de un niño de 4 o 5 años que ve el modelo en su casa, el diseño original, mamá y papá. Y en su inocencia dice, pero ¿por qué hay 2 hombres? El colegio tomó la decisión de sacar al niño porque estaba violando la integridad del otro niño. Nosotros también tenemos leyes que nos acobijan
en donde nosotros tenemos que también pelear por nuestros principios. Tenemos que pelear por nuestras enseñanzas bíblicas para poder transformar a este mundo. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Me impactó otro video en donde el profesor le pregunta a un niño de 5 años. Miren cómo Satanás está tomando a los niños. Le dice, ¿tú eres niño? Y dice, no, yo soy niña. ¿Por qué eres niña? Tú eres niño. Y le explicó por qué era niño y dice, no, es que mamá me dice que soy niña. ¿Y qué hace tu mamá? Me pone vestidos, me compra vinchas y me pinta las uñas. Entonces yo soy niña. Y preguntan a la mamá por qué hace eso. Porque mi gran anhelo era tener una niña. Qué triste. Cuánta responsabilidad tenemos en nuestras manos de guiar a nuestros hijos. Pero vamos a la palabra de Dios. Este es nuestro manual. Y la palabra nos dice que tenemos que vivir en integridad. Y esta es la forma en que nosotros podemos guiar, criar y preparar a nuestros hijos en este mundo. Yo quiero que abra su Biblia en el Salmo 127. Salmo 127. Hoy deseo llamar su atención y dirigirme a todos los padres presentes y a los futuros padres para recordarles la vital importancia de serlos. No darle cosas a sus hijos por estar ausentes. Ahorita hablamos tiempos de calidad, ¿cierto? Porque papá y mamá tienen que salir a trabajar. Pero ese tiempo de calidad, úselo como debe ser. Si su hijo ve una vida de oración en usted, su hijo lo hará. Si ve que usted, ante cualquier situación, ante cualquier problema, usted va a la palabra a encontrar la respuesta, su hijo lo hará. Pero ¿con qué autoridad usted le dice a un hijo, venga a congregarse y usted no viene a la iglesia? Antes de dormir, horas y usted no va y llora con su hijo. Influencia y ejemplo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127. Vamos a leer a partir de sus versículos 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Este salmo es un poema atribuido a Salomón. Y tiene un tema central que gira en torno a la dependencia de Dios. Que este salmo nos muestra la bendición que el Señor otorga en cada área de nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hijos. En el versículo 3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Y sabe, cuando usted escucha la palabra herencia, a mí me lleva a una posesión valiosa, importante. Y eso es algo que el Señor le concede a usted como padre. ¿Han escuchado de que una persona le dejaron una herencia
una propiedad. Cuando muere esa persona, y esa persona me deja esas posesiones porque sabe que yo debo preservar, cuidar, tratar esa posesión valiosa. Agradecidos debemos estar siempre por darnos la oportunidad de ser padres, porque saben, muchos no tienen la oportunidad de serlo. Y vemos madres en dolor suplicando, padres en dolor suplicando, tan solo uno. Y muchas veces no lo llega a obtener. Pero usted tiene una herencia que el Señor le ha dado a sus hijos, 1, 2, 3, cuantos tenga. Luego dice, cosa de estima el fruto del vientre. Wow, aquí el Señor nos muestra el milagroso proceso de la concepción y el nacimiento de un niño. Luego dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Los valientes guerreros usan unas aljabas en donde colocan sus flechas. Las flechas son las saetas. Y aquí se compara, aquí se utiliza una metáfora para describir a los hijos. Los hijos son esas flechas en manos de un guerrero, con el compromiso de que nosotros hagamos de ellos seres influyentes, amorosos y efectivos en la sociedad. El guerrero siempre va con la intención de sacar su flecha y dar ¿dónde? Siempre en el blanco. Nosotros no sabemos qué pueda pasar. En 10 años, en 5 años, tal vez no pueda estar. Pero sí, como padres, debemos estar interesados que nuestros hijos vivan por fe y no por vista. Debemos estar interesados que nuestros hijos aprendan a depender de Dios. Está la enfermedad, aquí está la respuesta. Está el conflicto, aquí está la respuesta. ¿A dónde va usted cuando tiene conflicto? ¿O lo ve perturbado? ¿Lo ve angustiado? ¿Llorando? ¿O ven usted ha reflejado a Jesús en paz y en tranquilidad? Confiados en que el Señor siempre hace, hermano. Siempre. Esa es mi razón de vivir todos los días. Siempre hace. Y eso es lo que a nosotros nos da la paz y la tranquilidad. Quiero llevarlo a otra historia. Vámonos para Segunda de Reyes, en su capítulo 21. Lo que tú hagas como padre impacta la vida de tus hijos, pero sabes, también lo puedes impactar de forma positiva o negativa. Porque si tu hijo te ve discutiendo con el vecino, tu hijo lo hace porque lo está viendo, pero dice, si papá lo hace, yo lo puedo hacer. Y hay influencia negativa también para nuestros hijos, y lo vamos a ver acá en estos versículos. Aquí hablan de un rey llamado Manasés. ¿Lo han escuchado, cierto? Este rey Manasés empezó a reinar desde los 12 años.
Dice, tenía 12 años cuando comenzó a reinar, el versículo 1. Y reinó en Jerusalén 55 años. El versículo 2 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. El 3 dice, porque él volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Su padre Ezequías hizo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Derribó altares, figuras de acera. Este hijo hace todo lo contrario. Es idólatra, levanta altares. Y en el 5 dice, y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y el versículo 6 dice, e hizo pasar a su hijo por fuego, y fue adivino, agorero, e instituyó magos y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pero ahí dice, para provocarlo en ira. Muere este rey y tiene un hijo llamado Amón. Amón tenía 22 años cuando muere su padre y él empieza a reinar. Pero su reino duró solamente 2 años. Él murió en manos de sus siervos en su propia casa. Pero hay algo interesante que dice la palabra, dice en el 21, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y abandonó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Dice que anduvo en los caminos ¿de quién? De su padre. Influencia, ejemplo. Claro, hay excepciones. Vimos a un padre Ezequías haciendo las cosas bien delante de Jehová, y vemos un hijo perdido y provocando a ira al Señor. Luego de Amón viene Josías. ¿Saben quién era Josías, cierto? Otro rey, pero dice que fue uno de los mejores reyes de Judá. Y tenía tan solo 8 años cuando empezó a reinar. Dice que Amón anduvo en el camino de su padre. Y cuando un hijo anda en la senda de su padre, papá, usted debe tener cuidado, porque usted es su ejemplo. Cada vez que usted vaya a hacer algo, mire atrás, porque ahí está su hijo imitando y haciendo lo mismo que usted está haciendo. ¿Qué tipo de influencia le estamos dando a nuestros hijos? Haga lo bueno delante de sus hijos. Órele a Dios para que le dé sabiduría. Porque sabe, nadie sabe cómo ser papá y cómo ser mamá. Pero aquí están principios, enseñanzas, instrucciones de cómo ser cada día mejor para Dios, ser como Dios, para que mi hijo sea como yo. ¿Llevas una vida de oración? ¿Llevas una vida de lectura de la palabra? ¿Ven en ti la confianza en Dios? Es importante que enseñemos a nuestros hijos desde pequeño a confiar en Dios. Porque es importante que cuando ellos crezcan confiados y bajo la instrucción de Dios. Pero muchas veces hay unos van creciendo y como se les presente cada situación y cada vida, así lo van arreglando.
Usted tiene un tesoro valioso en sus manos. Entre más pequeños usted puede redirigir, direccionar, marcar la vida de sus hijos. Claro que ellos crecen, toman sus propias decisiones, tienen sus propios puntos de vista, pero jamás olvidan el ejemplo y la enseñanza de sus padres. Seamos padres influyentes de forma positiva y que vean en nosotros una comunión con Dios. Quiero hablarle de 4 principios que debemos de tener en cuenta para esa paternidad responsable. En el ministerio principal, que es la familia, está el sacerdote, que es papá, está mamá e hijos. Papá tiene una obligación, un rol importante en casa, pero mamá, usted también lo tiene. Usted también, el Señor le rendirá cuenta por cada una de la vida de sus hijos. ¿Cómo te expresaste? ¿Los provocaste a ira? ¿Le diste consejos apropiados? ¿Viste que algo malo que estaba haciendo lo consentiste o lo reprendiste? Esta mujer tenía un niño y decía que era niña. Desde que nace confundido. Y vemos una generación desviada día tras día, en donde dejan atrás el diseño original de Dios. Cuando somos responsables, nos interesa qué tanta intimidad tienen mis hijas con Dios, qué tanto oran y qué tanto van a Dios cuando se les presenta cada situación y problema. ¿Sabe? Dígale a su hijo cuando de pronto no tiene la respuesta para darle, diga, vamos a la Biblia, vamos a la luz de la palabra y busquemos juntos la respuesta de Dios. Que cuando usted no esté, la primera parte a la cual su hijo va a ir es ¿a quién? A Dios, a la palabra. Mi madre siempre, mi padre siempre encontraban respuesta en la palabra. Yo sé que también la voy a encontrar. Ejemplo, influencia. Quiero hablarle de 4 principios rápidamente. Y el primero es enseñarle a nuestros hijos las verdades bíblicas. Y explicarles, estas verdades bíblicas, a cómo aplicarlo en su vida. Y cuando usted enseña esa verdad bíblica y lo instruye y le ayuda a aplicarla en su vida día tras día, nuestros hijos crecen con una base sólida. Nuestros hijos crecen espiritualmente y moralmente. 2, cuando tus hijos te ven buscar a Dios en oración y confiar en Él en todas las circunstancias, ellos van a tener una total dependencia de Dios ante las situaciones. 3, cuando tus hijos te vean practicar el perdón y mejorar las relaciones con los demás, esto va a crear en ellos solucionar conflictos de manera amorosa, de manera pacífica, activando el perdón. Y la 4, pienso que es una de las más importantes. Padres, tenemos que reconocer nuestros errores. No los reconocemos. Creemos que tenemos la verdad absoluta. Y que es bueno reconocerle a nuestros hijos, me equivoqué. Perdón. Y
sobre todo que estemos dispuestos a cambiar. Que no queden palabras, sino que se vean los hechos. Definitivamente no es fácil ser papá, ¿verdad? No es fácil. Cometemos errores. Todos también luchamos día a día en agradar al Señor. Pero pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos exhorte, que nos reprenda cuando estamos haciendo las cosas mal delante de nuestros hijos. Y podamos pedir perdón, decir me equivoqué y estar dispuestos a cambiar. Necesitamos jóvenes, generaciones establecidas en los principios de Dios. Así como los de allá luchan por mantener sus ideales, derechos, nosotros también, como hijos de Dios, como ejército del Dios Todopoderoso, también tenemos que salir y establecer y hablar de los principios de Dios en este mundo. Sabemos que hay muchos temores, hay miedos. En uno de estos días estaba viendo un video, sigo una página cristiana en Estados Unidos, más en la parte de Texas, y allí establecieron un lugar para que libremente puedan ir las mujeres a abortar. Y 2 mujeres estaban en la puerta orando a Dios y pidiendo perdón de forma, lo expresaba, pública, por cada una de las jovencitas mujeres que estaban entrando a ese lugar. No era clandestino, entraban normalmente, porque ya está establecido que se puede hacer así en ese lugar. Pero me llamó mucho la atención de otra mujer que estaba en el otro lado orando, pero en silencio. Y llegan 2 policías a quitarla y decirles que se retire, porque ellas están en la obligación de hacerlo. Y dije, yo también estoy en la obligación de estar aquí. Yo no estoy haciendo nada, yo no estoy hablando. Usted está escuchando lo que yo estoy diciendo. No es que estás orando y estás interrumpiendo lo que ahí se está dando. Me dice, ellas están en voz alta haciéndolo, yo no. Y no se fue. Ahí quedó. Nosotros en nuestra vida diaria vemos estas situaciones y muchas veces hacemos esto porque nos da miedo, no nos queremos involucrar, no queremos entrar en polémicas. Sencillo, vaya solamente a la palabra. Y cuando usted lee la palabra a una persona, inmediatamente el Espíritu Santo redarguye y entra y penetra el corazón de esa persona, porque no es usted, es la palabra de Dios. Pero para yo poder hacer eso, yo tengo que todos los días, ¿qué? Leerla. Para yo poder tener fundamento y poder hablar con esa persona que está equivocada, yo debo leer la palabra. Padres, tenemos una vital responsabilidad en nuestras manos. Nuestra influencia y nuestro ejemplo marcan la diferencia, pero saben, una diferencia duradera en el corazón de nuestros hijos. Y eso hace que ellos sean influyentes y efectivos en nuestra sociedad. ¿Saben? Cuando estudiaba y miraba el tema de ser padres, mi corazón, muchas cosas pasaron y uno entra en esa reflexión en que realmente estoy haciendo las cosas bien.
¿realmente mis hijas ven mi ejemplo? ¿O realmente soy ejemplo para ellas o mi esposo? Yo creo que ese debe ser la pregunta que nos debemos hacer diariamente, reflexionar que si mis pasos, si ellos los siguen, ¿a dónde van a ir? ¿Qué serán de ellos? Porque nosotros, como dice dicho coloquial, vamos de bajada. En algún momento nos iremos y vendrá esa nueva generación con sus hijos. Y permitamos que siempre nuestra familia sea próspera y bendecida de parte de Dios. Que esa influencia marque cuarta, quinta y sexta generación. No como leímos Ezequías, Manasés malo, su hijo Amón malo, pero Josías hizo lo bueno. Luchemos para que nuestros hijos y nuestra generación hagan lo bueno delante de Dios. Pero para hacerlo, tenemos que vivir una vida íntegra bajo la luz de la palabra. Gracias, hermanos. Nos colocamos en pie y le damos la gloria y la honra al Señor.